Coral para hacer un recuento histórico de lo que pasó un 5 de abril de 1992. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Qué gusto escucharte. Efectivamente, hoy se conmemora el aniversario de un golpe de Estado que hubo en el Perú, perpetrado por Alberto Fujimori. Y solamente decirte, para iniciar, que en realidad los golpes de Estado en el Perú han sido una constante, ¿no? De acuerdo a un conteo que estaba haciendo, había como 21 golpes de Estado ha tenido el Perú en sus 200 años de vida republicana, lo cual nos arroja un promedio de más o menos 9 o 10 golpes un golpe cada 10 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Somos el país más inestable de América Latina, probablemente. Quizás el golpe o los golpes de Estado más relevantes que podían haber cambiado la historia del Perú tiene que ver con el golpe de Estado de 1968, efectuado justamente por Juan Velasco Alvarado, que implementó un gobierno revolucionario con la Fuerza Armada, evidentemente al mando del país, y esta del año de 1992, y el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y ingeniero Moisés Panduro Coral. Sí, pues el primer golpe de Estado que hubo en el Perú fue lo que en la historia del Perú se llama el motín de Balconcillo, ¿no? Perpetrado más o menos a menos de 2 años de haberse proclamado la independencia del Perú. Hay golpes, pues, que yo he sido testigo. Uno de los golpes es el de 1968, del que tú mencionas. Efectivamente fue un golpe que hizo el general Velasco conjuntamente con la Fuerza Armada. Velasco hasta hacía poco era el comandante general del ejército designado ahí por el presidente Belaúnde. Sin embargo, no tuvo ningún escrúpulo en hacer su golpe de Estado y derrocar a Belaúnde, ¿no? Porque Belaúnde fue sacado de palacio antes de cumplir sus 5 años de mandato en esa época, ¿no? Ese golpe duró 12 años, ¿no? Pues, como ustedes saben, duró 12 años y tuvo 2 fases. Una primera fase entre 1968 y 1975, cuando Morales Bermúdez le dio nuevamente un golpe a Velasco Alvarado, o sea, su mismo lugarteniente, el general Morales Bermúdez le dio un golpe al general Velasco. O sea, un poco que ahí el que Hierro mató, a Hierro murió, ¿no? Pero este gobierno, que duró 12 años, este gobierno militar, esta dictadura militar, 12 años duró. En esos 12 años no hubo elecciones ni regionales, ni municipales, los alcaldes eran designados, y prácticamente todos los ministros eran, pues, militares, ¿no? Y hemos terminado con un país sumido en la desgracia, ¿no? Porque el gobierno de General Velasco quiso hacer lo que se llama la industrialización por sustitución de importaciones, que estaba en moda en esos años, y entonces se endeudó el país, ¿no? Totalmente, ¿no? Haciendo un parangón, ingeniero Moisés Panduro Coral, vea, en el Perú se implementa un gobierno revolucionario casi yendo hacia la izquierda. Vea, sin embargo, en Chile, el año de 1972, el general Pinochet, también general, miembro, creo era el jefe militar del gobierno de Allende, Salvador Allende, igual también él hace algo similar que Velasco. Sin embargo, él da no un giro a la izquierda, sino un giro a la derecha, implementando el modelo neoliberal que hoy se conoce, ingeniero Moisés Panduro Coral, con los Chicago Boys. Sí, pues son las paradojas de la historia que ha tenido América Latina, ¿no? Estas paradojas apuntan a que efectivamente los golpes de Estado no han sido tampoco una exclusividad de Perú. En esos años del golpe de Velasco y en los siguientes años, hasta 1980 y un poco más, los gobiernos militares estaban posesionados en Argentina, estaban posesionados en Chile, en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Y excepto pues en su Colombia y Venezuela, que tenían democracias fuertes entonces, ¿no? Incluso países como Paraguay, ¿no?
estaban gobernados por dictaduras militares. Sin embargo, como tú dices, no todas las dictaduras militares, no todos los golpes han tenido la misma orientación. Los casos más abiertos, más extremadamente abiertos, han sido los golpes de Perú y Chile, precisamente, porque mientras aquí en Perú el golpe de Velasco ha sido un golpe definitivamente del lado de la izquierda, entre comillas, ¿no? El golpe de Pinochet era un golpe vinculado a la derecha, ¿no? Entonces, al cabo de unos años, y yo soy de izquierda democrática, ¿sabes? Pero al cabo de unos años, Chile terminó mejor, ¿no? Chile terminó mejor. Eso no quiere decir que pasemos por alto y no cuestionemos y no condenemos, por supuesto, el execrable asesinato y muerte de miles de chilenos que combatieron la dictadura de Pinochet, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la economía, hay que reconocer que Chile terminó mejor, ¿no? En esa misma línea del diálogo, ingeniero Moisés Panduro, vea, podemos decir también que el golpe de Estado propiciado por Alberto Fujimori el año 92, 5 de abril como hoy, también dio un giro para cambiar el modelo económico del Perú. Bueno, el golpe de Fujimori ha sido orientado fundamentalmente a querer gobernar sin ninguna oposición, ¿no? Una oposición democrática, por supuesto. No te olvides que antes del golpe del 5 de abril de 1992, el líder de la oposición democrática era Alan García, ¿no? Que recientemente había dejado la presidencia de la República, ¿no? Entonces, el golpe de Fujimori se dio porque eso fue trabajado armado por Montesinos, ¿no? Su lugarteniente en el tema de la inteligencia y en el tema de la articulación con las Fuerzas Armadas para apoyar el golpe. Este golpe fue armado para implementar un sistema económico que tras largos años no dio el resultado como dicen sus defensores, ¿eh? En temas macroeconómicos podemos anotar sí algunas importantes cifras, ¿no? Pero en el tema de la economía interna, de la economía familiar, de la microeconomía, de la que vive cotidianamente el pueblo peruano, no te olvides que Fujimori privatizó las empresas, lo cual no estoy cuestionando, ¿no? En gran parte de las empresas dejadas por los militares y que no se cambiaron durante la década de 1980, ¿no? Necesitaban aire, oxígeno, necesitaban inversiones para poder seguir manteniéndose. Gran parte de las empresas eran deficitarias y obviamente el camino era privatizarlas en la forma de concesión o de venta, ¿verdad? Entonces, esto funcionó y le retribuyó al Estado peruano más o menos unos 9.000 millones de dólares. Es decir, por vender a estas empresas, el Perú obtuvo en su economía 9.000 millones de dólares. Sin embargo, si tú ves las cifras de pobreza del gobierno de Fujimori, estos llegaban a 56% la pobreza en el Perú. Era un insulto. Habíamos tenido 9.000 millones de dólares de inversión pública, pero la pobreza estaba en 56%, ¿no? O sea, abismal, es una desigualdad rampante, aparte de un crecimiento de la pobreza. Ahora, cuando también se habla de estos temas, que la Constitución de 1993 nos permitió crecer económicamente como país y los gobiernos que sucedieron igualmente iniciaron este ciclo de bonanza económica, comparando con la Constitución del 79, que era una constitución estatista, no era una constitución que permitía la presencia de la empresa privada, ingeniero Moisés Panduro. ¿Cómo se entiende eso, por favor? No era cierto que la Constitución de 1979, mejor dicho, no es que no era, no es cierto. No es cierto que la Constitución de 1979 fuera una constitución estatista, ¿no? Eso es falso. La Constitución de 1979 ponía énfasis en los derechos sociales, ¿no? Pero promovía, y lo dice constitucionalmente, lo establece claramente, una economía social de mercado, es decir, una economía que
deje trabajar al mercado, deje las fuerzas del mercado, por ejemplo, el tema de los precios, ¿no? Pero que al mismo tiempo esta riqueza generada por la dinámica del mercado, ¿verdad?, sea corregida por el Estado y al mismo tiempo esa riqueza generada sea redistribuida para que los trabajadores y el pueblo peruano puedan adquirir derechos sociales a los que siempre hemos aspirado, a esos que en forma genérica se llama justicia social. Sin embargo, la realidad dice todo lo contrario. El año 80, Belaúnde gobernó con la Constitución de 1979 y la economía casi era similar a la que hemos vivido en el gobierno de García, primer gobierno de García, ingeniero Panduro. Es que no te olvides la influencia que tuvo el velasquismo, o sea, el gobierno militar, las cifras que dejó la dictadura militar. Basta con leer el libro de Javier Silva Ruete, que fue el único ministro de Economía Civil que tuvo el gobierno militar, ¿no? Bueno, el segundo, porque el primero fue un tal Alfredo Barúa Castañeda, no me acuerdo muy bien el nombre, pero el segundo ministro de Economía Civil, porque el resto fueron militares, del gobierno de Velázquez y de Morales Bermúdez ha sido el Javier Silva Ruete, un famoso economista peruano, fallecido hace unos años atrás. Javier Silva Rosa tiene un libro que se llama Yo asumí, dice, el activo y el pasivo de la revolución, porque le llamaban revolución peruana a ese gobierno de Velasco, ¿no?, que nos destrozó el país, ¿no? En este libro puedes encontrar la pasmosa deuda externa que nos dejó y que condicionó la economía peruana por los siguientes años hasta ahora, ¿ya? Uno de los grandes problemas que tuvo Belaúnde y por supuesto Alan García fue no poder salirse de esa camisa de fuerza que había impuesto la dictadura militar, porque eso quedó en la mente de la gente quedó que el Estado debía regular hasta el aire que respirábamos, ¿no? Entonces, eso finalmente terminó por destruirnos. Pero esa pasmosa deuda externa, mi estimado Hugo, seguimos pagando hasta ahorita. Es una deuda espantosa que prácticamente condicionó la economía porque venían las misiones del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, a decir a los economistas peruanos qué es lo que hay que hacer para poder sacar de ahí el pago que se debía de la deuda externa, ¿cierto? Sin embargo, Chile no renegó finalmente e implementar un modelo que le llevó a Chile a una economía prácticamente estable en la década de los 90. Sí. Chile negoció su deuda externa, es cierto eso. Eso tal vez, y eso lo reconoció el mismo Alan, cuando en 1985 fue tal vez un error estratégico de Alan García, ¿no? No podíamos pelearnos con un imperio, finalmente, ¿no? El imperialismo norteamericano, a través de sus nuevos centros financieros, de sus centros de dominio, que en este caso se expresaban a través de los centros financieros internacionales, ponía una camisa de fuerza a todo gobierno, como te decía, y al liberarse en 1985 esa camisa de fuerza, y les dijo, bueno, señores, yo no voy a pagar esta deuda externa que he heredado del gobierno militar, más allá del 10% de mis exportaciones, o sea, más de lo que yo exporto, del total de eso voy a pagar el 10%. ¿No cree que usted ha sido un error garrafal de Alan García condenarnos prácticamente a que el exterior nos mire como un país paria? Ya, pero escúchame, pero ese fue un error de percepción de Alan, no ha sido un error político, en realidad ha sido un error de percepción. ¿Por qué te digo? Porque en eso, antes de tomar la decisión, Alan García se había reunido con sus pares, o sea, con los presidentes Lamadrid de México, con el presidente Alfonsín de Argentina, es decir, con todos los presidentes endeudados, ¿no?, que habían recibido sus países endeudados de los gobiernos militares que habían tenido. Y entonces Alan lanzó una propuesta de que negociemos la deuda externa. Eso está en el libro El Desarme Financiero, ya, de Alan García, ¿no? Lancemos, o sea, que hagamos que la deuda externa, enfrentemos la deuda externa, el tema de la deuda externa, de manera unida como país, es decir, un solo bloque latinoamericano negociando con los centros de poder internacional. Sin embargo, el candidato del año 90, que era Lucho Alba, nunca planteó
el tema de la venta de las empresas públicas, como usted señala, que prácticamente estaban quebradas, ¿verdad? Él igual seguía el modelo que planteaba el gobierno de García, es decir, más Estado, porque él quiso inclusive estatizar la banca, ¿no? Ha sido un gran problema para el Perú, y ahí salió la figura de Mario Vargas Llosa con su Frente Libertad. Bueno, permítame terminar la idea. Cuando Alan García tomó la decisión, se quedó solo el gobierno peruano. Ninguno de los demás presidentes lo siguieron. Y eso nos dejó solos, ¿no? Entonces no había otra cosa más que meter presión, ¿no? Y obviamente un país solo es contra un imperialismo financiero, con dominación financiera, es difícil que gane, ¿no? No es igual que 25 países enfrentando a un centro de poder financiero que un solo país. Eso es lo que generó un grave problema en el Perú, porque nos cerraron los caños, no nos dieron más préstamos, ¿verdad? ¿Verdad? No le dieron préstamos al Perú, ¿no? Desde ese año, hasta que Fujimori finalmente pagó, se comprometió a pagar parte de la deuda que hasta ahorita estamos pagando, por si acaso. Sin embargo, Mario Vargas Llosa asume el liderazgo en el Perú, planteando justamente el año 90 la venta de las empresas públicas, ingeniero. Sin embargo, el fujimorismo, conjuntamente con el candidato Alba, hacían todo lo contrario. Decían que nos va a causar prácticamente una situación penosa en el Perú, y eso finalmente no ocurrió cuando Fujimori implementó esa política de la venta de las empresas públicas. Como te digo, había quedado internalizada incluso en la mentalidad política de la época, que el estatismo a ultranza, ¿no? Era digamos, la salida, la solución que teníamos, cuando en realidad eso no fue así, ¿no? Realmente ese lado hay que reconocer. Pero en el caso de la estatización de la banca tiene otro motivo, y en algún momento hemos comentado eso, porque la estatización de la banca tiene un motivo de cómo un país debe cuidar los ingresos que genera. Me explico, cuando se dio la reactivación económica con Alan García, tuvimos 2 años de crecimiento importante, la gente comía bien, se sustentaba bien, ¿verdad? Y entonces el compromiso que tenían los 12 empresarios grandes del país a partir de esta reactivación económica, porque la gente consumía, y tenía plata, y al consumir, obviamente, compraba más, y al comprar, las empresas producían más, y por lo tanto las empresas generaban sus ganancias, mucho más ganancias que las que tenían hasta 1985. El compromiso de ellos era el de reinvertir esas ganancias en el Perú. Pero, ¿qué hizo la oligarquía en el Perú, la oligarquía financiera? Lo que hizo fue retirar su dinero a través de sus bancos, El Banco Vice, ¿no? Que ahora es el Scotiabank, pertenecía a una familia, la familia de Pope Olivera, ¿no? El Banco de Crédito pertenecía, me parece, a los Romero, el Banco Latino pertenecía a un señor Prado Mesones, no sé, pero esos eran los banqueros que, en lugar de invertir lo que ganaron con la reactivación económica de los 2 primeros años de Alan García, conforme era el compromiso, ¿no? En lugar de hacer eso, lo que han hecho es sacar el dinero que ganaban, ¿no? A través de sus bancos fuera del país. Esa traición Perú se quiso también evitar a través de una estatización de la banca. No fue quizás la salida más correcta, pero fue la decisión de un país, de un gobierno que ponía por delante primero a su gente antes que los intereses financieros, ¿no? Entonces, hay todo un conjunto de cosas que hay que entender, porque es fácil decir, no, había inflación, sí, pues había inflación, había problemas, claro, había problemas, que el terrorismo fue terrible, claro que sí también, pero lo enfrentamos, y a pesar de la deuda externa, a pesar de que nos cerraron los caños, a pesar del terrorismo sanguinario que asesinó a miles y destruyó torres y carreteras, y que tiene defensores hasta ahorita, ¿no? A pesar de la oposición que hacía Vargas Llosa y toda la gente, el Perú hizo los grandes proyectos en esos años. El Instituto de Neoplásticas, por ejemplo, es hecho en el primer gobierno de Alan García, ¿no? El Centro Nuclear del Guarangal ha sido hecho en el gobierno de Alan García. El Hospital Regional de Loreto, acá en Iquitos, ha sido hecho en el gobierno de Alan García. Las grandes represas que ahora generan
la incorporación de miles de hectáreas a la producción en la costa norte del Perú y también en el sur, han sido hechos por Alan García. Estamos hablando de Carhuaquero, de todo eso, de Chavimochi, de Magis. Las últimas centrales hidroeléctricas han sido construidas en el primer gobierno de García, ¿no? A pesar que teníamos todo ese conjunto de cosas, teníamos el terrorismo encima, destruyendo, asesinando, teníamos al FMI que nos había cerrado el caño, teníamos a una oposición aquí liderada por los banqueros y que la gente seguía, ¿no? Teníamos todo eso, y a pesar de eso Alan García no hizo ningún golpe, respetó la democracia, y lo que es más, como te digo, logró que el Perú haga los grandes proyectos que no habían hecho en gobiernos anteriores, a pesar del endeudamiento que se había hecho. Y después tampoco vinieron grandes proyectos. Qué interesante memoria, ingeniero Moisés Panduro Coral. Evidentemente todavía tengo memoria. Yo el año 81 viajé jugando fútbol con el gran impulsor de las ligas menores, Raúl Anda Capela, y viajé el año 80-81 a Chimbote. Y en ese momento se construía el año 81 el hospital de Chimbote, en lo que hoy se llama Nuevo Chimbote. Era un pueblo joven enorme, era un arenal en esa época, y ya en Quito se había el hospital regional. Significa que durante el gobierno de la UNE se inició la construcción del hospital regional de Loreto, no durante el gobierno de Alan García, del primer gobierno de García, ingeniero Panduro. A ver, no se inició la construcción del hospital de la UNE, sino durante el gobierno militar. Esta obra del hospital regional se inició en el último tramo del gobierno de Morales Bermúdez, gobierno militar, ¿no? Continuó 5 años sin funcionar. Cuando se quiso inaugurar, ¿no?, y se fue el comité de recepción a inaugurar la obra, supuestamente a recibir la obra, faltaba todavía, así como este hospital, faltaba todavía más de la mitad para poder hacer las cosas, ¿no? Y el gobierno de Alan lo culminó. Por eso es que Alan García, cuando le llamaron nuevamente en 1985, recién ingresado, para supuestamente inaugurar el hospital, pues dijo, ese día yo estuve ahí, se retiró muy molesto Alan García, porque decía que le quieren hacer inaugurar un hospital que no servía. Entonces recién ahí entró a trabajarse todo lo que es el tema de implementación de equipos y una parte de la infraestructura del hospital regional, especialmente la parte posterior, que no es el pabellón, sino una parte posterior donde están un conjunto de servicios, ¿no? Y entonces recién se pudo inaugurar el hospital regional el año 1988. Eso fue inaugurado recién en 1988. Seguramente la demanda no era como de hoy en Iquitos. Se veía justamente el hospital regional bastante abandonado en la época. A nadie le interesaba que funcionara ese hospital. Todo se atendía en el hospital de Iquitos en esa época, ingeniero Moisés Panduro. Pero nosotros sí le hicimos funcionar porque hicimos un proceso para contratar médicos, enfermeras, auxiliares, personal de servicio, tecnólogos, etcétera, y se hizo en un gobierno que estaba por todos lados acorralado por el terrorismo y por el poder financiero internacional y por una oposición una oposición del nivel de Vargas Llosa, ¿no?, que teníamos al frente, ¿no? A pesar de que ¿cuál es la opinión suya cuando algunos señalan que el que ha creado al monstruo Alberto Fujimori, literalmente, es el APRA? El APRA creó a Fujimori porque finalmente le dio el respaldo en la segunda vuelta. No, el APRA se adelantó a su momento, porque no te olvides que Fujimori despidió a miles de peruanos a la calle, ¿no? Con el cuento de que iban a hacer reorganización de las empresas. Mira, hasta ahora hay gente que recuerda cómo ha sido despedido de una manera cruel, inhumana de su centro de trabajo, muchas veces por la ojeriza contra los apristas. Yo tengo el caso aquí de la época de la Cor de Loreto, ¿no?, que llegó un señor de Fujimorista a ser asesor del presidente del Consejo de Transición de Administración Regional, tomó unos exámenes, pero el examen le botaron al tacho, ¿no?, porque finalmente le agarró una relación, esos van a salir. El 80% de ellos eran apristas. O sea, se sabía la orientación, ¿no? Y sin embargo, votaban gente
ese es el caso, por ejemplo, también de la Municipalidad de Maynas con Chávez Sedina, votaban gente y sin embargo al poco tiempo estaban llenando nuevamente de gente. Y al contrario, gastando más en bienes y servicios. Sacaban partidarios de uno y metían partidarios de ellos. Cuando denunció en su momento eso, no es que se oponía a que se modernizan las instituciones, al contrario, ¿no? Era necesario modernizar las instituciones, pero no a través de lo fácil que significa votar a la gente a la calle, ¿no? ¿Qué lecciones nos da el golpe de Estado de 1992, un 5 de abril, hace 31 años, ingeniero Moisés Panduro Coral? Bueno, la lección ha quedado clara, que todo se paga, ¿no? La corrupción se paga. En el gobierno de Fujimori, que fue casi 10 años, nadie se acuerda de eso, ¿no? 10 años, como decía ella de la Torre, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que ocurrió a Fujimori, ¿no? Fujimori tenía el poder absoluto, nombraba, designaba a los presidentes de los que ahora se llaman gobiernos regionales, manejaba todo el país, ¿no? Manejaba todo, absolutamente todo, manejaba las Fuerzas Armadas, manejaba el periodismo. ¿Qué periodismo hacía oposición en esa época? Manejaba incluso a los grupos políticos, ¿no? Y entonces, teniendo todo el poder absoluto, Fujimori se ha corrompido absolutamente, ¿no? O sea, su gobierno es uno de los más corruptos que hay, ¿verdad? O sea, entonces, por lo tanto, queda la lección de que lo que tú hagas, finalmente cosechas, ¿no? Fujimori sembró discordia, sembró lo que se llama el resentimiento, el odio contra los partidos políticos, porque él decía que todas las clases políticas tradicionales eran una porquería, que no servía para nada, y que él era la novedad política, era lo máximo en política, era, como digo, la renovación política del Perú, y terminó siendo un verdadero desastre, un fracaso, ¿no? Sin embargo, ahora el gobierno del expresidente de Castillo impulsó también el odio, el revanchismo, el rencor, evidentemente nos ha causado tanto daño en estos últimos años. 1 año y 7 meses de odio y rencor en el Perú. Exacto, estás cosechando igual que como cosechó Fujimori, ¿no? Estás cosechando eso. Lo que hagas vas a cosechar, eso cosechan los que son dictadores, autócratas, los que no pueden gobernar sin escuchar a la oposición, sin dialogar, los que ven a un opositor como un enemigo, como alguien a quien hay que silenciar, ¿no? Eso, mi estimado Hugo, es lo que nos dejan los golpes de Estado, la dictadura. Ahora, yo quería, para terminar esta entrevista, ingeniero Moisés Panduro Coral, vea, usted ha hecho un comentario en un post personal, como usted escribe siempre, el tema de que se hacen algunos pagos, algunos que entregan dinero para tener un trabajo.